te sientes de pronto con poca fuerza de voluntad para ahorrar. Para las personas que tienen ingresos variables, como personas independientes, vendedores, domiciliarios, si gastas demasiado en cosas pequeñas. Para personas impulsivas y que quieren destruir todos esos malos hábitos. Hola, ¿cómo estás? Espero que muy bien. ¿Sientes que por más que intentas ahorrar, el dinero nunca te alcanza? Cada vez que ahorras, no logras conservar ese dinerito porque siempre sale alguna urgencia o algún imprevisto. Si es así, pues no estás solo, porque a muchos nos ha pasado. Y sé que si estás en este video es porque sabes y reconoces la importancia del ahorro, pero tal vez no sabes cómo empezar a ahorrar. Por eso hoy quiero compartir contigo métodos de ahorro que sí funcionan, incluso si tienes pocos ingresos o ingresos variables. Anexo a esto te contaré al final del video una historia que afirmará o cambiará tu forma de pensar acerca de la vida y del dinero. Así que quédate y comprobémoslo. Bien, el primer método es Págate a ti primero, de George Clason. En el libro El hombre más rico de Babilonia, él insiste que una parte de todo lo que ganas es tuya para guardarla. Antes de gastar, separa al menos el 10% para ti, como si fuera una factura obligatoria. La idea de este método es que ahorres en base a lo que tienes y no de lo que te sobra, ya que si lo haces con lo que te sobra, lo vas a pensar una y otra vez y va a hacer que esa decisión sea más difícil de tomar, aunque en el fondo sabes que debes ahorrar. El siguiente método te va a ayudar si te cuesta tener fuerza de voluntad o si te cuesta tener disciplina. Este se llama bolsillos o metas automáticas. ¿Cómo funciona? Separas dinero automáticamente al recibir tu ingreso. Algunos bancos permiten que esta separación sea programada. Ejemplo, cada vez que recibas tu quincena o tu mensualidad, manda el 10% automáticamente a un bolsillo para ahorro. Bueno, y quiero compartir contigo algunas cuentas de ahorro que nos ofrecen los diferentes bancos. Aquí puedes encontrar las diferentes características de cada uno. Algunas tienen cuota de manejo, hay otras que tienen valores mínimos para comenzar a ahorrar. Recuerda que cada una se ajusta a tus necesidades. Además, recuerda que este método es ideal si te gusta manejar todo desde tu celular y además te ayuda si te sientes de pronto con poca fuerza de voluntad para ahorrar. Pues el sistema lo hace por ti. Los otros 3 métodos que te voy a compartir no salen en libros, pero realmente funcionan. Y lo mejor es que está al alcance de todos. El tercero es el método del ahorro diario o semanal en alcancía física o digital. Este método es ideal para las personas que tienen ingresos variables, como personas independientes, vendedores, domiciliarios o etc. ¿Cómo funciona? Ahorras una cantidad fija o variable cada día o semana. No importa si son 1,000 o 5,000 pesos colombianos, lo importante es la constancia. La clave de este método es que podemos ser flexibles, pero es necesario que seamos constantes con el ahorro. Puedes usar alcancías físicas o alcancías por medio de aplicaciones. Oigan, y quiero aprovechar este espacio para contarles. Una vez recuerdo que me senté en un puesto de empanadas y entablé una conversación con la vendedora, y cuando fui a pagar, recuerdo que la señora guardó el dinero no en una sola coquita o en un solo espacio, sino que lo guardó en diferentes espacios. Yo pensé que era de pronto organizada pues mediante la denominación de los billetes y de las monedas, y la señora me dijo, no, es que yo tengo pues diferentes responsabilidades, entonces yo tengo diferentes bolsillos y esos bolsillos significan el arriendo, significa el mercado, significa un crédito que estoy pagando. Entonces quedé sorprendida porque a pesar de que esta persona ganaba diariamente, tenía muy en claro sus objetivos y sus responsabilidades. Y lo que me contaba ella era que ella utilizaba
esa manera de ahorrar, esa manera de recopilar su dinero para para ser más organizada y para poder pues cumplir con sus objetivos diarios y de esta manera pues poder pagar pues todas sus responsabilidades. Entonces me llamó mucho la atención y ver que sí podemos ahorrar incluso si tenemos ingresos diarios y sin importar pues el trabajo que estemos haciendo. El siguiente y cuarto método es el ahorro por los no gastos. Este método es para ti si gastas demasiado en cosas pequeñas. Te ayuda a visualizar en qué se va el dinero y a limitar impulsos. Esta regla se trata de resistirte a los gastos innecesarios, es decir, cada vez que te resistas a un gasto innecesario, como una gaseosa, pedir Rappi, comprar ropa por motivos emocionales, suscripciones que sabes que no vas a utilizar, etc., en lugar de gastar ese dinero en esa compra innecesaria, lo vas a transferir al monto de ahorro. Esta forma de ahorro es ideal para personas impulsivas y que quieren destruir todos esos malos hábitos. Para este método podemos utilizar la regla de los 5 segundos, que consiste en tomar acción de inmediato al contar hacia atrás desde 5, lo que nos ayuda a superar la procrastinación o que luego olvidemos tomar ese dinero y pasarlo a nuestra cuenta de ahorros. El quinto ahorro se llama ahorro comunitario o natilleras. ¿De qué trata? Funciona con un grupo de personas, ya sea familia, vecinos, compañeros, que se comprometen a ahorrar una cantidad fija mensual y se entregan la natilla, es decir, el dinero acumulado, a uno distinto cada mes. Este método funciona por confianza, pero es poderoso para personas que necesitan disciplina externa. Hay diferentes consejos que se deben utilizar para practicar este método y es primero que haya un líder responsable. Segundo, hacerlo con personas de confianza, llevar un registro real y que se acuerden penalidades por incumplimiento. Este método te va a ayudar, 1, a ahorrar sin tocar dinero, 2, te compromete con el grupo, creando presión social positiva y es una buena forma de reunir un monto grande sin tener que pedir un préstamo. Ahorrar no es acumular por acumular, sino para invertir después con inteligencia. Primero se ahorra, luego se aprende a poner ese dinero a trabajar, ya sea en negocios, inversiones, habilidades o etc. Eso es lo primero que debemos entender para aplicar esos métodos de ahorro. Y lo segundo es que la disciplina vence al deseo. El logro nace de un hábito constante, no de grandes ingresos. Ahorrar siempre, aunque ganes poco, es mejor que ahorrar de vez en cuando grandes montos de dinero. Y para ello quiero que veamos un pequeño ejemplo. Imagina esto, 2 jóvenes, Corinne y Elian, quieren hacerse ricos. Corinne trabaja duro, pero cuando recibe una gran suma, lo gasta en ropa, fiestas y un nuevo caballo. Dice. Elian, en cambio, gana poco cada semana, pero decide guardar siempre una pequeña moneda de plata en una vasija. Todos se ríen. Eso no es nada. Pasan los años. Corinne sigue esperando otro golpe de suerte, pero cada vez que gana mucho, también gasta mucho. Elian sigue con su rutina simple, una moneda por semana sin fallar. Incluso cuando gana más, ahorra más. Y no cambia su hábito de ahorrar. Un día, cuando ambos tienen 40 años, se reencuentran. Corinne está endeudado. Su caballo ya no corre y sus fiestas se apagaron. Elian ha llenado varias vasijas. Con ese oro ha comprado tierras, ganado y hasta ha ayudado a su familia. ¿Quién crees que fue más sabio? Sí, el que aprendió que la disciplina, como una gotera constante, llena hasta el más grande de los recipientes. Como lo dice Proverbios 13:11, quien ahorra, poco a poco se enriquece. Esta enseñanza nos dice que, aunque al principio el progreso parece lento, la constancia y la disciplina con el tiempo te llevarán a logros reales.
Si alguna parte de este video te habló, es hora de empezar a llenar tu propia vasija. Suscríbete, déjame un me gusta, un comentario y comparte este video con la persona que piensas que lo necesita. Dios te bendiga. Bye bye.